La Iglesia, la Gran Comisión de Jesucristo, presenta su programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Un tiempo valioso de acercamiento espiritual para meditar, orar y adorar a nuestro Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo y la guía de la palabra escrita de Dios. Bienvenidos. Hermanos y amigos, el Señor les bendiga. Hoy vamos a continuar considerando los requisitos, condiciones para activar lo sobrenatural en nuestras vidas. En el anterior devocional y a partir de Marcos capítulo 7, 24 al 30, la fe de la mujer sirofenicia y sanidad de aquella hija que tenía un espíritu, un demonio, en donde vimos los 6 requisitos que debe cumplir la persona necesitada para que el milagro se dé, para que la respuesta sobrenatural se active sobre su vida. Ciertamente, la mujer sirofenicia aplicó 6 condiciones, cumplió 6 requisitos. Eso de parte del necesitado. Ahora veamos las 7 condiciones, ya no del necesitado, sino del ministrador, del siervo que Dios usa para obrar de manera sobrenatural. Allí mismo, en el Evangelio de Marcos, pero ya en el capítulo 8, leemos desde el versículo 22 hasta el versículo 26. Está titulado: Un ciego es sanado en Betsaida. Señor de los cielos y de la tierra, Dios de toda gloria y misericordia, sé tú iluminándonos conforme a tu palabra, para que tu verdad, que todo lo puede, que tu verdad, que es cristalina, diáfana, límpida como nadie y como nada, venga a nuestras vidas y seamos amoldando nuestros pasos y nuestra fe conforme, Señor, a tu pensamiento, a tu argumento, a tu liberadora verdad. Quedamos, Padre, en tus benignísimas manos y bajo la cobertura y unción del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Marcos capítulo 8. Veamos el pasaje. Dice así: Jesús vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a casa diciendo: No entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Amén. Hermanos, les decía, así como en el capítulo 7 hay una página antes de la Biblia, en Marcos, del 24 al 30 están las 6 condiciones para que
un creyente sea receptor de un milagro, aquí están los 7 requisitos o los pasos en el proceso que debe aplicar un siervo de Dios, un ministro del Señor, para bendecir y obrar un milagro en el nombre de Jesús. Veámoslos. Dice el versículo 22 que le trajeron un ciego y él le rogaba que le tocase. Cuando alguien solicita el favor de orar, de interceder, de pedir, pues hay que disponerse. El poderoso, el bueno, el glorioso, el misericordioso es el Señor. Hay que disponerse para que Dios nos pueda usar. Y empieza. Primera condición del siervo de Dios, versículo 23. Entonces, allí en el capítulo 8 de Marcos, tomando la mano del ciego. Hermanos, el primer punto, el primer paso de ese proceso que el siervo de Dios debe dar, se llama identificación con el necesitado. Él estaba ciego, pero Jesús le tomó la mano. Claramente, es una identificación amorosa, es una identificación sentida que provee ciertamente contacto, sensación, amado, de presencia. Identificarse con el necesitado. El amor como móvil, la sensibilidad. Ciertamente, la primera palabra clave es identificación. No podemos esperar ver la obra de Dios o a Dios actuando si como siervos de Dios no somos sensibles, si no nos identificamos con el dolor, la preocupación, la expectativa, la angustia del necesitado. Esto de tomar la mano no es otra cosa que exactamente eso. En el 23, en el mismo 23 sigue diciendo, le sacó fuera de la aldea. Hermanos, hay una segunda condición, requisito o paso en el proceso que según Jesús, según la estrategia, estilo y metodología de Jesús muestra en los evangelios, debemos los siervos dar. Lo sacó fuera de la aldea. ¿Qué le sugiere esa expresión? Hermanos, no hay duda. Hay que proveer seguridad, independizándole de su ambiente. Hay que llevarlo a privacidad. El creyente, como todo ser humano, es prejuicioso, temeroso, se avergüenza, no quiere que le miren públicamente fracasar, adorar o pedir un favor. No quiere que le vean como que está cambiando de religión. Les da pena. Jesús es sensible a su vez a esa necesidad humana, adánica, carnal, y lo saca afuera, lo aísla. No hay duda que la pretensión es proveer, como decía, seguridad, privacidad, que la persona se sienta tranquila, concentrada, se sienta ciertamente atendida de manera personal y privada, sin interrupción alguna. Es muy importante, en primer lugar, identificarse con el necesitado, sentir el dolor ajeno. En segundo lugar, privacidad, independencia, seguridad.
Pero el versículo 23 continúa: y escupiendo en sus ojos. ¿Qué le sugiere esa expresión, amados? El siervo escupe en sus ojos. Jesús escupe los ojos del ciego. No hay duda, amados. Hay que colocar lo más íntimo de Jesús en el sujeto. ¿Qué es lo más íntimo de Jesús? Su santo y poderoso Espíritu. Quien hace el milagro es el Señor por el poder del Espíritu Santo. Esa la debemos tener bien clara. Por ello es necesario que nosotros vayamos limpios de pecado, bajo cubiertos, pasados por el sedazo de Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y por el sedazo de Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Sí, amados, el siervo debe estar limpio, debe estar lleno del Espíritu Santo, para que en el nombre de Jesús y el Espíritu Santo pueda con libertad tocar a la persona necesitada. Así que el tercer requisito, después de la identificación con el dolor del necesitado, después del aislamiento e independencia para proveer seguridad, privacidad, es necesario que el siervo vaya en concordancia, en perfecta comunión con el Señor y en la comunión con el Espíritu Santo, para que pueda aportar lo mejor, no de sí mismo, sino de Jesús. Porque el Espíritu Santo, como dice Juan 16:14, vino a glorificar a Cristo. A eso vino, a exaltar a Jesús. Pero si el siervo es un estorbo, es una pared, es un obstáculo, está en problemas con el Señor, se convierte entonces en un velo, en alguien no facilitador, sino en un verdadero obstáculo, en un verdadero muro que impide que el poder del Espíritu toque al necesitado. Es necesario que el Señor, por la intervención nuestra, por nuestra disposición, pueda con libertad a través nuestro tocar con el Espíritu Santo, con lo íntimo que Él tiene en su cuerpo. Él escupe en sus ojos, da lo más íntimo. En el mismo 23 aparece la cuarta condición del siervo: le puso las manos encima. La cuarta condición, ciertamente, ¿qué le sugiere? El hecho de que después de que le comparte lo más íntimo, su Santo Espíritu le pone las manos encima. No hay duda, hermanos, no hay duda. Allí, al poner las manos encima, es proveer la cobertura divina, la oración intercesora, clamorosa, la encomienda al Todopoderoso. Como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo le cubrirá la sombra del Omnipotente, o el que habita a la sombra del Omnipotente le cubrirá el Altísimo. Sí, hermanos, nuestra oración intercesora, nuestro clamor, nosotros vamos no a hacer milagros por nosotros, los siervos, ni para nosotros. Vamos a ser usados por el Señor y para la gloria del Señor. Por ello, debe haber oración, intercesión
encomienda, gloria a Dios en el corazón, cobertura divina a través de la plegaria sentida, llena de fe. En quinto lugar, y dice, sigue diciendo, versículo 23. En el mismo 23 hay 5 condiciones. La última del versículo 23, le preguntó si veía algo. ¿Qué es eso, amados? ¿Qué le sugiere el hecho de que Jesús le pregunta al ciego en cuanto ora, en cuanto va en el poder del Espíritu, en cuanto lo tiene aislado, en cuanto siente la necesidad del necesitado? ¿Qué le sugiere el hecho de que le pregunte algo? Sí, respeto a la soberanía de Dios, oportunidad para verificar el resultado. Con todo y que Él es Dios, que va en el poder glorioso del Espíritu Santo de manera directa, con todo y que su oración la oye el Padre y cobija sobre la cabeza con sus manos, le pregunta, ¿ves algo? Dios es soberano. Podemos hacer y deshacer y tener buenas intenciones, pero si Dios no quiere obrar, no obra. No hay milagro que valga, ni poder que valga, ni oración que valga. Él respeta la soberanía del Altísimo y verifica con humildad, no por incredulidad o rebelión, sino con humildad, al contrario, con respeto a la soberanía de Dios, le pregunta, ¿ves algo? A ver si Dios actuó. En el versículo 25 hay que tener actitud respetuosa a los tiempos y a las sazones de Dios, a los cuándos y a los cómo del Señor. Eso quiere decir tiempos y sazones, los cuándos y los cómo de Dios. No tiene que ceñirse el Señor a mi tiempo ni a mi forma. Nosotros debemos amoldarnos al tiempo de Dios y a la forma de Dios. Por ello, debemos ser cuidadosos, prudentes, temerosos de Dios, no avasallantes, ni tampoco con la imagen de que somos magos, mágicos, medio brujos, que con chasquido de dedos transformamos. No, hay que darle paso a los tiempos de Dios, que pueden ser inmediatos, mediatos, a mediano o largo plazo. En el versículo 25 dijo, le puso otra vez las manos sobre los ojos. ¿Qué es eso? Hermanos, se llama paciencia e insistencia. Orar sin cesar. Los cristianos debemos tener paciencia. Los tiempos, repito, son de Dios. Y debemos insistir como hizo la mujer sirofenicia, la necesitada. Esa misma virtud la debemos tener los siervos, los ministros. Debemos insistir con humildad, volver y clamar y otra vez interceder. Ya le había puesto las manos primeramente, intercediendo, suplicando. Ahora otra vez le pone las manos. El ministro, el siervo, el intercesor debe ser humilde y debe tener paciencia e insistencia ante el Señor. Y finalmente en el versículo 25 sigue diciendo, y le hizo que mirase. Le hizo que mirase. ¿Qué es eso? Le acompañó, le complementó. Acompañamiento y complementación en la nueva vida. Es necesario que no tiremos a la persona, sino que le continuemos acompañando, le implementemos en consejo, en cercanía, en amistad. Es decir, es necesario que no le dejemos solo y que continuemos mostrando una cercanía personal
como siervos de Dios. Estos son los 7 requisitos del siervo que quiere ver la gloria de Dios en medio de las gentes. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos porque tu palabra es verdad. Te pedimos, Dios de los cielos y de la tierra, que seas tú, Señor, que seas tú usándonos para bendecir a otros con milagros, portentos, señales y maravillas. Anhelamos, Padre, en Cristo Jesús, ver tu obra que siempre es poderosa, sobrenatural, maravillosa. Ver, Señor, tu magistral obra en tus tiempos y en tus sazones, cuando quiera y como quiera. Úsanos, Padre, en el nombre de Jesús y en la comunión con el Espíritu Santo. Amén. Has escuchado nuestro programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Si deseas recibir una bendición especial del Altísimo, puedes apoyar este mensaje de Dios con una parte de aquello con lo cual te bendice tanto el Señor. Llama ya al teléfono 556-3265 de Cali, Colombia, e involúcrate activamente en la obra de Dios en nuestros tiempos. Recuerda, 556-3265, Iglesia La Gran Comisión de Jesucristo, Cali, Colombia.